Muy buenas noches, esto es Plegarias Atendidas, esto es Radio Provincia. Les pido a todas, todos y todes disculpas por la demora, que tiene que ver con que el entrevistado de hoy venía de lejos, ni hablar de un par de días especialmente complicados, pero venía de La Plata, donde estuvo hoy al mediodía. En el mensaje que emitió el gobernador Axel Kicillof, allí en el Salón Dorado estaba, ¿no? Sí, pero no sé cómo se llama el salón. Creo que es el Salón Dorado. Bueno, y estuvo allí trabajando todo el día y acaba de llegar. Esas paradojas, ¿no? Digo, nuestra radio, la sede está en La Plata, pero habíamos quedado aquí en el estudio de la ciudad de Buenos Aires, así que aquí está. Buenas noches, Máximo Kirchner. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches a la gente que está escuchando la radio a esta hora, a los compañeros y compañeras que están trabajando también acá en la radio a esta hora, y gracias por la invitación. Hace un tiempo que no nos veíamos. Y en estas circunstancias es complicado, ¿viste? Digo, Pandemia, por eso. Sí. Es así. Pero bueno, si bien se ha reducido mucho todos los encuentros y los movimientos que tenemos, hay que tener la suficiente paciencia, ¿no? Y tratar de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la mejor manera. No creo que exista alguien que la esté haciendo de manera perfecta, pero todos tratamos de estar muy apegados a eso para no solo para no enfermarnos, que de última eso lo lleva a uno, sino para no contagiar a nadie, ¿no? Ni de los seres más cercanos, ni con aquellos que compartimos aparte el trabajo y otras inquietudes todos los días. Pero bueno, ahí vamos, como toda Argentina y todo argentino, y calculo que será en todo el mundo, ¿no? Un grado de incertidumbre con esta situación impensada, ¿no? A esta altura del año pasado nadie podía suponer. No, ni siquiera los que se supone que vivimos de la imaginación se nos ocurrió nada similar. ¿Cómo te bancás la distancia de tus pequeños? Uf, qué tema, de los que no me gusta hablar. Nada, uno siempre piensa cómo se la bancan ellos más, ¿no? Pero bueno, también sé que están con la madre, con su pareja, que tienen cariño y afecto y qué sé yo. A mí ese tipo de cosas un poquito me dan tranquilidad, ¿no? Son muchos meses, por diferentes situaciones no pude ir. Cuando empezó todo este tema de la pandemia, primero se redujeron los vuelos, las responsabilidades que uno tiene son las responsabilidades que uno tiene. Después la provincia estuvo por mucho tiempo con 0 casos y elegí obviamente permanecer acá, más allá de las responsabilidades para preservar aparte todo tipo de situaciones que siempre después pueden ser mal usadas, ¿no? Buscadores de carroña es lo que sobra muchas veces, pero nada, se los extraña mucho. Igual, si bien no soy muy afecto a las cuestiones sociales a través de la tecnología, en este caso por lo menos nos podemos ver por el teléfono, y también en un punto se aburre el nene, ¿viste? Y la nena. Sí, claro. Pero bueno, audio, el cumpleaños fue 14 de julio, así que bueno, sopló las velitas por Zoom y estaba feliz ahí con las hermanas de la mamá, con la pareja, estaba el abuelo Chicho, estaba su hermana también obviamente, estaba contento. Así que, ¿qué va a hacer? Es la que toca, y conozco situaciones aún que son todavía más densas, así que nada, es lo que hay que hacer. Y bueno, pregunto a ellos también, ¿no? Vos sabés cómo se la bancan ellos también. Dentro de todo, dentro de lo desagradable que tiene la situación, digo, la ventaja de la tecnología actual, ¿no? Digo, imagínate esta misma circunstancia con los teléfonos que teníamos hace décadas, donde no podías comunicarte, olvídate. larga distancia, media distancia, dentro de todo eso ayuda
acortar algunas de las distancias. Sí, ¿no? y también acá estamos hablando que están en la capital, ¿no?, de Santa Cruz, en muchos pueblos del interior, no solo de Santa Cruz, en muchos lugares del país. Las señales de teléfono o la rapidez o el ancho de banda no es el que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acá es todo como telepeaje, está todo acá. Pero cuando vos te vas a ver que te vas alejando del país, no es lo mismo. Bueno, Río Gallegos en ese sentido al ser la capital de la provincia, pero después hay pueblos del interior, no solo de Santa Cruz, de muchos lugares que cuesta mucho, ¿no? Todo ese tipo de comunicación también. Están, por decirlo de alguna manera, no te voy a decir que están en 3G, pero ahí andan, ¿no? Así que... La normalidad, todos lo sabemos, es un concepto relativo, ¿no? Digo, para el niño que crece, no sé, en el Mato Grosso o en la Franja de Gaza o viviendo a 6.000 metros sobre el Himalaya, esa es su normalidad, ¿no? ¿Hubo algún momento en tu vida cuando eras chico todavía, digo, más allá de que obviamente tu papá era tu papá y tu mamá era tu mamá y eso para vos era la normalidad, hubo un momento que hubo una especie de clic donde dijiste, mi papá y mi mamá no son exactamente como todo el mundo o como el papá y la mamá de mis compañeros y de mis amigos? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Sí, qué sé yo, Néstor fue elegido intendente, o asumió como intendente en realidad en diciembre del 87, yo tenía 10 años ahí, así que imagínate el tiempo que pasó, pero siempre fueron muy responsables y muy militantes políticamente, ¿no? O sea, me parece que la particularidad para mí es casi anterior, ¿no? Muchas veces de acompañar a las básicas o en una pintada a la noche, aparte ahí volvía la democracia, imagínate, ¿no? Eran los años entre el 83 y el 87. Sí, de quedarme dormido en el auto mientras había una pintada, de jugar a la pelota con los hijos de los compañeros o las compañeras en las básicas. Pero después no fue, cuando fue intendente era el trabajo y la gente, obviamente el intendente aparte en los pueblos y en las ciudades, tiene una tarea muy diaria, ¿no? Que incluso la gente va a la casa, ¿no? Por diferentes problemas, porque se rebalsan las cloacas, porque faltan las cloacas, porque no anda el semáforo, porque la plaza no está limpia, porque hay vidrios en la plaza, por diferentes razones, que yo te estoy hablando de un Río Gallegos en ese momento de 40.000, 45.000 habitantes, no más. Entonces, no, es todo como... Y después, bueno, ya la gobernación y otros tipos de problemas y conflictos, pero fue en ese sentido, como la discusión política siempre fue muy natural, en la casa no vi nunca ese, no sentí, y aparte también por manera de entender la vida en familia muy tranquila, no noté nunca un gran cambio en ese sentido, era todo muy, si querés, a un punto conservador también y eso sí, con mucha tarea, ambos, ¿no? Siempre, nunca los vi parar, siempre trabajando, pensando, construyendo, peleando cuando había que pelear y se hace necesario. Entonces, no noté así, no recuerdo, por ahí sí haya sucedido y hoy ya no lo recuerde, pero no hubo un clic. Sí, esa es una cuestión notoria que es, para quien toma con responsabilidad ese trabajo, consume y lleva mucho tiempo, ¿no? Puede haber también dirigentes que ese trabajo lo tomen de manera mucho más relajada, digamos. Hay ejemplos recientes en la Argentina de ese sentido, ¿no? Pero, bueno, vos, es lógico que lo vivieras con absoluta naturalidad, pero también podría haber sido de otra manera, ¿no? Digamos, mucho político profesional, sobre todo en ciudades grandes, compartimentaliza su vida, y los pibes se quedan con la señora que los cuida, y el diputado, el intendente, hace lo que tiene que hacer todo el día. Pero si yo no recuerdo mal,
cosas que te escuché contar y cosas que le escuché contar a amigos de tu viejo, Néstor era muy de llevarte igual, ¿no? Como de incluirte, como de explicarte, como de mostrarte. Si había qué sé yo, los típicos. Estoy hablando, vamos a una etapa casi preadolescente, 10, 11, 12 años, los asados eran en la casa, un viernes, un sábado, y uno estaba ahí. Obviamente después uno se aburría también, llegaba a un punto que elegía ir a ver tele o a dormir. Pero sí, no, creo que todo ese tiempo es un momento muy necesario, creo, también para ese proceso de formación para cualquier dirigente, ¿no? Y para cómo también la familia va tomando y entendiendo eso, ¿no? Porque muchas veces, y esto lamentablemente se tornó más habitual, hay una manera de hacer política que es ir contra las familias, digamos, de los dirigentes. Bueno, hay quienes están preparados para soportar ese tipo de presiones y quienes no, pero el ambiente natural siempre fue ese. Y aparte, viste, qué sé yo, Río Gallegos en ese momento era una ciudad de 30.000, 40.000 personas. O sea, uno podía estar en la calle jugando a la pelota o a unas cuadras en la laguna Ortiz en invierno, cuando todavía escarchaba bastante tiempo la laguna para ir con el trineo, entonces había un poco más distendida. Y después está la tarea de ellos, ¿no? Yo creo que es un proceso, nunca hubo un clic, nunca fue una cuestión traumática y también es como te enseñan, ¿no? A llevarlo, más allá que en algún momento pues empieza a aparecer las personalidades propias que se van formando cuando uno va creciendo, pero no, todo muy buenos recuerdos. Mira, yo cuando después de que se murió Néstor, digamos, con el tiempo, digamos, una de esa especie de no sé si llamarlo consuelo, ¿no? Pero y hoy uno sigue extrañándolo, siempre llega a la conclusión que nadie extraña algo malo, solo podemos extrañar algo bueno, y eso es lo bueno. O sea, si el sentimiento ese está, lo demás ya está, ya fue. Es así. Te doy un primer respiro, Sí. como en todas las emisiones de Plegarias Atendidas, es el entrevistado o la entrevistada quien elige la música que vamos a escuchar, y la primera canción que elegiste es una de los Doors. ¿Hay un porqué? Y fue de las bandas que no son de la Argentina, fue la primera que me gustó. Me acuerdo que había un videoclub. Atención, centennials y millennials, había un videoclub y ya conocerán de esto, y fuimos a alquilar una película con Cristina, creo, y estaba la película, ¿no? La cajita de Oliver Stone, la película de Oliver Stone, y me llamó mucho la atención la cajita, y dije, qué bueno, vamos a mirar una película, porque me dijo, alquilate una película, y dije, bueno, me alquilo una. Y la alquilé y listo. ahí tenés un clic. Escuchemos a los Doors. I'll
Seguimos conversando con Máximo Kirchner aquí en Plegarias Atendidas. Vos mencionabas algo al pasar, que yo también recuerdo, de cuando fui el año pasado a Santa Cruz, de escuchar por esos amigos de tu viejo y de escuchar de vos también, esa deriva natural de la política, es decir, la política tiene que ver con resolver los problemas a la gente. O sea, empieza desde ahí, o sea, empieza desde el barrio, de la cuestión, qué sé yo, por eso, el que hasta viene a tu casa, qué sé yo, sí, sí. Digamos, y que hay una práctica, digamos, más allá de los hechos en lo fáctico, hay una disciplina de la política que parte directamente de eso. ¿De qué se trata esto? Claro. De resolver los problemas a la gente. Y yo te he visto hacer estas cosas también con suma naturalidad. Y mira, hubo algo que a mí me indicó, más allá de todas las cosas que uno podía suponer de Macri, del gobierno de Macri, de la ideología, que era, yo miraba mucho el 2003, 2007, o también a Cristina, antes del 27 de octubre y después del 27 de octubre también mucho, la contracción y el tiempo que le llevaba, ¿no? Y el rigor propio que se autoimponían también, porque digamos que son lugares donde muchas veces el propio poder establecido te invita a que prestes poco atención a las tareas que tenés de gobierno y a estas respuestas para la gente. Entonces yo miraba el comportamiento del expresidente Macri, y la verdad que si no se está arriba de las cosas y se trabaja con mucho ahínco y método, y aparte no solo es una decisión personal, sino que aparte es una construcción de mucho tiempo, ¿no? Y de saber integrar personas que trabajen con vos, ¿no? De saber integrar, y eso es lo que uno veía. Y por ejemplo, en el caso particular de Néstor, si me decís noviembre u octubre del 2007, ya casi arrastraba los pies. Habían sido 4 años donde había sido un esfuerzo muy grande. Era un país no solo donde sus cuentas no cerraban por ningún lado y estaba toda la gente afuera, sino que estaba quebrado anímicamente el país. Entonces eran tantas las tareas, ¿no? Era la tarea de volver a administrar el Estado, que es importantísimo, la administración, porque si no después, cuando uno va a administrar el Estado, es que no te encuentres con un presidente como Macri, que dijo, bueno, yo le decía que no tomen deuda, ¿no? Como deshaciéndose, ¿no? Porque yo no fui, digamos. Y así, otras declaraciones que han ido por estos días, uno va escuchando y se queda medio asombrado. Entonces hay que estar muy arriba, y la Argentina es un país muy grande y muy extenso. Muchas veces quienes viven, digamos, donde se centra el poder, esas 20 o 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, se olvidan de todo el país. El país es muy extenso, tiene grandes asimetrías económicas, grandes asimetrías sociales y grandes asimetrías culturales aparte, que hay que saber compaginar, que hay que saber amalgamar, sintetizar, comprender esas realidades, las urgencias. Entonces creo que sí, que la herramienta principal que tiene hoy la sociedad para poder transformar es la política, pero no solo la política como una actitud delegativa, sino participativa, porque no solo puedes participar desde la militancia política, sino lo puedes hacer también desde la militancia social, desde la militancia cultural, o de aquello que te interese, como hoy vemos como un montón de pibas y pibes en el plano ambiental empiezan a incorporarse,
o como lo hizo el movimiento de mujeres y lo hace, y lo empezó a hacer con particular visibilidad a principios del 2016, de entender que para organizar transformaciones es necesario tener un nivel mínimo de organización, que permita asignar responsabilidades, que permita una construcción sana, que participe más gente, reduce el margen de error. Entonces yo creo que todo ese tipo de cuestiones tienen que tener también un grado en las personas que lo hagan de empatía y calidez humana muy grande, que era lo que uno no veía. Uno miraba lo que era la mirada del expresidente, era una mirada gélida, fría, distante, y así fue su gobierno y los resultados, ¿no? Durante décadas he escuchado planteos de gente, mucha de ella muy inteligente, muy bien intencionada, manifestando su dificultad, sobre todo intelectual, de comprender al peronismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que si bien no hay una respuesta definitiva, creo que tiene mucho que ver con esto. Digo, ¿por qué tanta gente a lo largo de décadas ha seguido? Porque se ha encontrado con un partido que en sus mejores momentos, porque ha tenido de los otros también, lo que hace es eso, solucionar los problemas de la gente. Y esto, digo, es horrible seguir planteando determinadas cosas en términos que parezcan tan binarios, tan blanco y negro. Pero hay como una especie de incapacidad de comprender, de decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el peronismo, sí, nosotros hacemos campañas preciosas y pintamos piletas en el piso, y hacemos lindas paradas de colectivos? ¿Y por qué es eso? Porque hay que resolver los problemas de la gente concreta, ¿no? Es lo que nunca hicieron, resolvieron sus problemas. Y porque hay realidades, mira, a nosotros nos pasó, y fue una discusión que en algún momento nos atravesó cuando hacía en sus comienzos el Metrobús, ¿no? Y la verdad es que cuando uno recorre algunos lugares, el Metrobús está bien, digamos, uno no puede decir, che, ilumina el barrio, agiliza y le da minutos a la gente para poder tener más minutos de su vida para compartir con su familia o simplemente para descansar o lo que quisiera hacer. El problema es cuando uno piensa que esa es la política, digamos. O sea, eso es una parte, digamos, de lo que es la construcción del Estado. O sea, si el Metrobús existe tanto y en cuanto pueda trasladar lo que es la fuerza de trabajo de un país, o sea, sus mujeres y sus hombres, de su casa a sus trabajos, es una brillante y una gran herramienta. Ahora, si tu política es que no haya trabajadores, que no haya trabajadoras, que no puedan ir a ningún lugar, que no puedan consumir, que no puedan hacer nada, el Metrobús ya pierde cierta importancia, porque no hay hombre o mujer que tenga que usarlo para ir y volver a su trabajo, que tenga que hacer un montón de cosas, o pibes que tengan el progresar para poder ir a estudiar, y un montón de... A mí me parece eso, y fue una discusión que incluso a nosotros nos atravesó en particular en la parte de la organización de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso yo lo dije en el 2014, eso creo que está en el libro que hace Sandra Russo de la organización, creo que me refiero. El problema es después que esa es una parte y necesaria. ¿Quién no quiere tener su calle o su barrio mejor iluminado? ¿Quién no quiere ganar unos minutos de vida? Claro, pero también en ese sentido nadie quiere perder el trabajo, todos quieren mantener el poder adquisitivo, digamos, de su esfuerzo diario, semanal, mensual y anual de vida, y creo que sirven tanto y en cuanto vuelvo a lo mismo, hay una fuerza de trabajo con ganas de ir a trabajar para poder desarrollar el país. Después ya pasa a ser otra cosa. ¿Hasta cuánta gente lo puede utilizar? Porque ya no tenía que irse de su barrio o de su lugar porque no había dónde ir. Es eso. Entonces creo que es un punto. Y después uno cruzaba a la provincia de Buenos Aires y que incluso creo que esa es una de las mayores, ese foquismo estético que intentó el macrismo en la provincia, haciendo 8 cuadras o 10 cuadras o 12 cuadras de Metrobús, mientras alrededor de eso se caían los argentinos del mapa, se caían las argentinas del mapa. Pero hubo una intención, y aparte tenés que contar con los recursos suficientes. Tenés que contar con los recursos suficientes para eso. Entonces creo que también la ciudad de Buenos Aires, más allá de Metrobús, es una ciudad que tiene subtes, que tiene otras características. O sea, había gente que decía que podía hacer no sé cuántos kilómetros de subte por año, ¿no? Como si fuera todo soplar y hacer botellas. Es más, creo que el Metrobús es una consecuencia de no poder hacer los subtes.
y ni siquiera pudieron hacerlos crecer teniendo, ¿no?, la tecnología. Macri, la reta Vidal, digamos. Si uno mira y ve, están los números y las estadísticas, están ahí. Pero bueno, vuelvo con lo mismo. A mí pensar diferente a Juntos por el Cambio no me va a llevar nunca a decir que una herramienta como por ejemplo puede ser el Metrobús, siempre y cuando esté en esas condiciones que te decía antes, no sirve, al contrario, suma. Yo por eso tengo una mirada diferente. Como viste que algunos decían la asignación universal por hijo, ¿te acordás? Decían que se iban por la canaleta. La canaleta famosa del juego y de la Entonces, droga. cuando a vos la política, digamos, o la mezquindad política te lleva a criticar cosas que no tienen ni asidero en la realidad, es cuando tenés que revisar un poco lo que estás haciendo, y también quienes escuchan eso tienen que entrar a fijarse, porque lo que está haciendo el parteaguas ya es otra cosa, no la mejora de calidad de vida de la gente. Todo lo que sea en beneficio de la gente, venga de la expresión política que tenga la responsabilidad de gobernar, siempre es apoyada. ¿Por qué no? Es como cuando uno ve, ¿no? Uno a veces mira lo que terminó sucediendo de repente en el comienzo del episodio de la pandemia, y creo que el llamado a la cuarentena el 19 o 20 de marzo, no me acuerdo bien la fecha, todos juntos, todos juntas, todo muy bien, pero de repente cuando entraba a aparecer encuestas donde el presidente medía 80 o 79 puntos de imagen positiva, que era correcto porque la sociedad interpretaba que quien los gobernaba los estaba cuidando, por lo tanto dice, qué bien esta medida, qué bien el señor presidente. ¿Qué hace la oposición? En vez de decir, bueno, es el que gobierna, empieza a bombardear. Y empieza a bombardear, ¿no?, con frases que van desde Patricia Bullrich, la presidenta del partido político que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Por una cosa que vos tengas, digamos, alguno suelto por ahí, pero no es un personaje menor dentro de la estructura de poder de la ciudad de Buenos Aires. Es la presidenta del partido político diciendo que el presidente se había enamorado de la cuarentena. O el jefe del bloque del Senado, en el Congreso, diciendo que la cuarentena era un negocio político del gobierno. Yo sí, a veces leo eso. Por el contrario, ¿cuál entonces tiene que ser el negocio político del que no cree en la cuarentena? Si vos calificás que la cuarentena es un negocio político, es que el negocio político quizás del gobierno, quizás el de la oposición sea otro. Entonces, ahí me parece que hay como una suerte de rápido olvido. Incluso el mismo presidente de la Unión Cívica Radical, por ejemplo, pues estoy hablando de personajes, digamos, no estoy hablando de francotiradores. Sí, algunos viste que dicen, no, estos son gurkas, te lo saco, te llevo a gente con responsabilidad alta en las estructuras partidarias e institucionales, diciendo que en Israel había funcionado, y hoy Israel, ya cuando habló, se equivocó, y hoy Israel otra vez fue a medidas de cuarentena dura. Entonces creo que no hay que ser irresponsables en esto. Yo creo que está muy bien que la sociedad, digamos, tenga empatía con quien pretende cuidarla. Y obviamente, con el tiempo se entra a trabajar sobre el cansancio y el obvio agobio que produce la situación. A cualquiera. Nadie está exento de estar agobiado, con una suerte de opresión por esta situación. Nadie. Las dificultades económicas heredadas del más brutal neoliberalismo que implementó el macrismo se vieron profundizadas, ¿no?, con una pandemia inédita. Entonces, claro, se entra, ¿no?, a armar como un combo complejo. Y si encima trabajamos sobre nervios sociales, como puede ser la incertidumbre del que tenía su comercio, su zapatería, su peluquería, su gimnasio, que la peleó, que le costó abrirlo, que le costó mantenerlo incluso durante el macrismo porque estaba difícil, porque la gente, como tenía que pagar de facturas de luz cada vez más altas, ya no pagaba la cuota del gimnasio, o había dejado de hacer había diferentes cuestiones que fueron sucediendo, y estas son de las que más le suceden a los sectores medios. No te voy a hablar de lo que pasó en los sectores populares. Entonces ahí sí ves que hubo un claro, ¿no?, una clara decisión de querer profundizar, digamos, el agobio, en vez de tratar entre todos ir viendo cómo le encontramos la vuelta, porque aparte es muy complejo cuando uno ve la cantidad de contagios diarias, de muertes.
uno tiene, ¿no?, a razón hasta aquí, desde algún tiempo para acá ya de casi 200 muertes diarias y a veces más todavía. Nada, no, yo no dejo de pensar en familiares, en amigas y amigos de esa gente, ¿no? Que muchas veces hay algunos que dicen, bueno, lo que pasa ya estaba, como afecta mucho a los que tienen enfermedades prevalentes, dicen, bueno, igual se moría en 3 años, bueno, pero no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo, no creo que nos tengamos que poner tan poco humanos por las diferencias políticas. Estamos aquí en Radio Provincia conversando con Máximo Kirchner y ahora vamos a compartir esta canción de Led Zeppelin que eligió para nosotros.
así entre paréntesis, un detalle interno, nos reíamos porque yo le decía a Máximo, che, me están llegando muchos mensajes que dicen, acércate más al micrófono. Acá estamos. Perdón. No, pero lo digo porque tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Lo que vos decías al principio, que tenés menos radio, y esto en una persona con tu carrera política, con el cargo que tenés en este momento, es muy raro, digamos, los políticos que llegan a la altura de las responsabilidades que vos tenés, algunos por eso parecen más actores de televisión que políticos específicamente, ¿no? Mucha tele. Viste, cuando éramos chicos, tampoco lo van a entender los centennials y los millennials, pero cuando éramos chicos, cuando alguien hacía una pavada muy grande que quería hacer con la bicicleta o con la patineta o con el skate, le decíamos que mucha tele, que estaba viendo mucha tele, que eso no se podía hacer. Pero bueno, a mí me pasa muchas veces cuando veo algunas personas mucha tele. Sí, está lleno. Sí. Es más, estamos viendo a más de uno. Sí, mucha tele en serio. Sí, con mucha tele encima en este momento. Conversábamos recién y mencionabas la iniciativa del Metrobús y qué sé yo, y rescatabas como, digamos, una iniciativa que vale la pena, obviamente, en un contexto económico que te permite, o sea, está bueno que la gente pueda viajar mejor, sobre todo si tiene dónde ir, ¿no? Pero bueno, rescatabas una iniciativa de gobiernos de la oposición, lo cual yo te escucho, creo que la gente te escucha y me dice, bueno, absoluta sensatez, ¿no? Rescatar lo bueno y tratar de corregir el resto. Pero no es la norma, no es lo que estamos viviendo en las últimas décadas, más bien lo que vemos es una suerte de política que tiene que ver con la negación absoluta de todo lo que el otro es y todo lo que el otro hace, ¿no? Sin distinguir si hizo algo bueno o no hizo algo bueno. A ver, yo conocía, por ejemplo, creo que es la Juan B. Justo, ¿no? Si no me olvido, la avenida que está ahí es... Sí, digamos, la que da Palermo, la que da Pacífico. Que nace ahí, pero se va para adentro, para el lado de... Sí, para el lado de Flores, Liniers. Exacto. Yo la recuerdo, era una avenida muy oscura, y después, bueno, que estuvo el Metrobús y todo eso, tiene mayor iluminación y todo, obviamente debe haber mil problemas, uno en la ciudad de Buenos Aires la recorre por muchos lugares y la conoce, pero quiero decir, me parece que cuando la cuestión está bien es como discutir los satélites, ¿no? Que alguien te discuta, estamos haciendo pero satélites, es extraño. ¿Pero pasa o no pasa? Sí, claro, sí pasa. Sí, ese es un bueno, esos son los problemas. Había el plan Conectar Igualdad, que repartió millones de computadoras a pibas y pibes de la Argentina, lo hicieron bolsa. Porque incluso había muchos y era parte de la construcción del sentido de ellos, es decir, que había muchas chicas y chicos que usaban esas computadoras para jugar, no para estudiar. Y la verdad que ¿por qué un pibe y una piba que los padres no le pueden comprar, digamos, la herramienta, la computadora, no pueden jugar? ¿No? Bastante, por eso, muy mezquinos, ¿viste? Hay una situación ahí y la usaron para estudiar, y aparte, vos imaginate que esa generación que tuvo el Conectar Igualdad, por ejemplo, está familiarizada con el uso, ¿no?, de la tecnología, de la computadora. Entonces ese recurso humano que se está formando ahí, esa fuerza laboral, eso que le va a servir para sustentarse en un futuro, le da más herramientas y posibilidades y menos desigualdades, porque si no, a trabajos que requieran, por ejemplo, tener muy claro cómo se utiliza una computadora, sus programas y todo eso, hay un montón de pibes y pibes que no tienen ni idea. Obviamente ya el mercado laboral para esos pibes y pibas se achicó muchísimo. Incluso imagínate que si de estos 4 años hubiéramos continuado esa política de Conectar Igualdad, en esta situación de clases remotas, donde incluso se usaba como justificación en la ciudad de Buenos Aires abrir algunas escuelas para aquellos chicos, 5.000, 6.000 chicos que no tenían computadoras. Bueno, de haberse continuado con una política pública de Estado como el Conectar Igualdad, quizás esas cosas no sucederían. Son cuestiones que por ahí pasan
no sé si adrede o no, pero pasan desapercibidas, digamos, en muchos medios de comunicación. Y la verdad que un plan de eso no es que beneficia a un partido político, beneficia al conjunto de la sociedad, porque se prepara mejor, es una sociedad mejor preparada, con mayor acceso, mayor creatividad. Imagínate, mayor cantidad de pibes pudiendo aprender a programar, vas a sacar mejores programadores. Como, ¿por qué salen tantos pibes que juegan bien acá al fútbol? Porque hay un montón de pibes que juegan al fútbol. Entonces, en este sentido, mientras más pibes tengan la posibilidad del instrumento de la computadora y conocer cómo funciona, bueno, después le interesará a algunos más, a algunos menos, pero habrán tenido un punto de partida más similar del que ocasiona que estos planes públicos y de políticas públicas no existan. Por eso yo creo que las políticas públicas es un discursito que muchas veces se escucha mucho en la tele. No, tenemos que ponernos de acuerdo en políticas públicas, y tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo en políticas públicas como el Conectar Igualdad, como el desendeudamiento de la Argentina, o lo que era el acceso para un montón de familias con el Cunita, y no quedó nada. Digo, por eso no hace tanto, porque 5 años no es mucho, se nos vendía, digo, y había gente pretendidamente progresista que nos decían, bueno, esto es la derecha moderna. Ya quedó claro, que en todo caso, si esto es la derecha moderna, primero de moderna no tiene nada. Pero por otro lado, que tiene una forma de construir poder muy muy destructiva, ¿no? Digo, nosotros somos un país que da la sensación de que no hemos llegado a un plafón, a una base mínima de acuerdos, porque ¿qué sería mejor para los argentinos? Que hubiese un partido liberal, si querés, claramente liberal, no, pero que no sacara los pies del plato, que no dinamitara, por definición, todo lo que hace la oposición a sus intereses. Y es complejo, ¿no? Porque la dimensión humana tampoco hay que perderla muchas veces de vista en todo esto. Entonces uno ve que hay como una especie, ¿no? Que en algunos sectores hay una mirada sobre la otra o sobre el otro que tiene una condición social diferente o un color de piel diferente o un linaje diferente, ¿no? Muy despectiva, y casi como que en su mirada, aparte esa persona a la que por diferentes motivos inexplicables expresa, porque a ver, yo comprendo, ¿no? Por ahí a veces que los que no tienen nada tengan resentimiento. Ahora, los que han sabido tener cosas, o los que lo tienen todo, o los que no hemos pasado por ese tipo de necesidades, no tenemos derecho al resentimiento. Por el contrario, la responsabilidad es otra. Y sin embargo, en esos mismos sectores, a nosotros no nos pasó mucho entre el 2016, 17, 18, cuando caminábamos los barrios, cuando recorríamos la provincia, diferentes lugares donde íbamos, cómo nos abrían las puertas en esos sectores, ¿no? Como aparte te expresaban con qué estaban de acuerdo y qué les había molestado, pero siempre con un criterio de saber que el periodo del 2013 y el 2015 había sido un periodo donde el Estado siempre había tenido, digamos, un rol no solo de protección, sino de promoción también, porque obviamente hay sectores que necesitan protección y otros promoción, que es a veces un empujón y arranca y ya está. Y creo que en ese sentido hubo algunos sectores de ese empujón que se les dio al Estado que arrancaron, que ya no necesitaron más ese contacto tan directo con el Estado, sino que se volvió más indirecto, que por ahí se olvidaron en algún momento y también hubo una distracción en algún sector de la sociedad de las políticas que iba a aplicar Macri, y también errores nuestros, ¿no? Errores nuestros, obviamente. Bueno, ahora hay que volver a levantar la Argentina, hay que volver a desendeudarla, tiene que volver a tener una autonomía que le permita una inserción global racional, no de rodillas, ¿no? Estar, porque acá, digamos, muchas veces nos dijeron no estamos en el mundo, y todas mentiras así, ¿no? Que de repente alguien dice Argentina no está en el mundo y vos te quedás mirándolo como diciendo, dale, o sea, bueno, podés decir, che, faltó hacer todo esto.
Sí, bueno, sí, es cierto, llegamos hasta acá, o sea, faltó un montón. A mí me pasaba a veces donde uno llegaba a lugares donde nos faltaba todavía más asfalto, luz, un montón de cosas donde hubiera parecido que esos 12 años no hubieran sucedido, pero cuando entraba por ahí a las casas que te invitaban, ahí veían que esos 12 años te lo contaban ellos. Agregamos la cocina, la terminamos con tu viejo. Mira, recién saliendo de donde estaba, en la reunión que estaba en provincia en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, me agarró una señora y me dijo que había terminado de pagar la casa que había empezado a pagar con Néstor. Señora que me la crucé ahí, se emocionó, me empezó a decir que había recién terminado hace unos días de pagar esa casa. Y creo que ese concepto muchas veces a gente le parece muy lejano porque siempre tuvo casa. Ahora, para aquel que alquila o ni siquiera tiene la oportunidad de alquilar y vive en condiciones de extrema marginalidad, donde desarrollar sus vidas se vuelve muy complejo, hay que tener una mirada cierta. Aparte de todas estas, a veces, situaciones que se generan hoy, ¿no? Cuando vemos mucho, no, que las tomas de tierra de aquí, las tomas de tierra de allá, lo cierto es que la nula política habitacional del macrismo en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, más una pésima política de tierra, más un montón de cuestiones, hace un acumulado donde muchas veces debemos entender que muchas casas, ya sea en barrios populares o en barrios trabajadores, no solo refiriéndonos a las condiciones más marginales, el papá tiene y la madre tienen 42 años, la hija o el hijo tienen 21 o 22 y el nieto 3 o 4 y están todos en la misma casa. Esto sucede, esto pasa y esto nosotros tenemos que poner la mirada y toda la creatividad y el trabajo y la posibilidad, aparte de que los recursos estén. Por ejemplo, desde que comenzó el gobierno de Alberto, cuando se pone una pequeña carga al impuesto país para la compra de dólares, parte de eso va al RENAVAP, que era una ley que habían hecho el que continúa siendo jefe de bancada del interbloque Juntos por el Cambio, Negri, Massot y Carrió, creo. Ahora era una ley que estaba sin financiamiento. O sea, una ley que no tenía los recursos suficientes. ¿Qué hacemos? ¿Y qué dicen Alberto y Cristina? Y nosotros, digamos, ponemos en práctica en el Congreso de la Nación. Empezar a dotarla de financiamiento, porque yo puedo hacer la ley más linda del mundo, pero después tengo que darle consistencia. El punto que para darle consistencia, obviamente, tenés que afectar diferentes tipos de intereses. Y aparte, por una cuestión que a veces a uno debería mirarlo desde lo pragmático. Una política de lotes con servicios, sacando, ¿no?, la mirada que por ahí a veces siempre que nos ponen y nos quieren como encerrar en esa mirada que sí existe, pero que no estamos encerrados en esa mirada humana, de la justicia del hombre que pueda tener su tierra, poder empezar a levantar a su casa por partes y que va creciendo. También la mirada pragmática. Si miles de familias argentinas acceden a lotes con servicios y empiezan a comprar a unas bolsas de cemento por mes, de a unos ladrillos por mes, de unos tornillos, de diferentes cosas, los enchufes, eso empieza a mover todos los corralones de proximidad, las ferreterías, el ferretero tiene que tomar una persona más, quizás al principio por ahí te la toma en negro, pero después con el tiempo, como ve que todo funciona, ya tiene confianza y contrata, y a partir de ahí también una persona más con salario, esa persona con salario entra a pensar si va a cambiar o no su auto, si se va a ir de vacaciones o no, por lo menos dentro del país. Mover la economía se mueve siempre desde abajo, la mueve la gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras mueven la economía. Y si quedaba alguna duda, porque parecía que quedaba alguna duda, Macri vino a refrescarnos eso y lo hizo durante 4 años. Entonces creo que nadie se tiene que enojar ahora, porque muchas veces uno ve algunos medios de comunicación que se enojan por las medidas que toma el gobierno, pero el gobierno, esto lo dijo en una elección y ganó una elección. Y las medidas que ellos quisieran que tomemos las tomó Macri ya. O sea, no es que está tan lejano, los resultados fueron estos. Nos dijeron que, por ejemplo, en la cuestión impositiva o la baja, ¿no?, de impuestos a los sectores más acomodados que más plata tenían, ellos iban a invertir. ¿Cuánto trabajo generaron? ¿Cuántas fueron las inversiones? ¿Cuál fue la desocupación en Argentina? Entonces no se tienen que enojar con nosotros.
ni se tienen que enojar con el presidente, ni se tienen que enojar con los más humildes, los trabajadores y las trabajadoras, se tienen que enojar con los que le mintieron, un mundo que, por lo menos en Argentina, no funciona, y en muchos otros lugares. Porque si no es como pataleo y siempre estoy mirando para afuera, ¿no? Toda esa cuestión, en vez de mirar para adentro y comprender el país en el que se vive y el país que tenemos. Uno no vive en un lugar, vive en una situación, en un contexto, y puede aspirar a transformar la realidad, lógicamente, y por eso hacemos lo que hacemos. También transformar la realidad tiene que ver con una transformación interna propia. Quien no se atreve a transformarse a sí mismo no puede transformar nada. Entonces creo que a partir de eso es que tenemos que tener una mirada. Por eso vuelvo con lo mismo, en esto que hablamos, el tema de los lotes con servicios, la mirada que tenemos y que Alberto dejó muy clara hacia jubilados y jubiladas. Yo te hago muy cortito. Cuando a veces nos llegaba y nos alcanzaba en alguna encuesta durante el año pasado, uno veía que los sectores donde Juntos por el Cambio era más fuerte era en lo que se dice 60 más, de 60 para arriba, ¿no? Tercera edad. Exactamente. Jóvenes con experiencia acumulada, ¿no? Suena más lindo. Suena más lindo. Sí. Y uno no, viendo la política de cobertura que había tenido el anterior gobierno, con miles de mujeres, amas de casa, que se pudieron jubilar, olvidadas, castigadas, por tantas razones que también han denunciado los colectivos de compañeras y compañeros también en muchos lugares, y uno ve que apenas Alberto asume, puede con mucho ingenio y creatividad, y también con el trabajo de la compañera Luana en el PAMI, y con los trabajadores aparte del PAMI, las trabajadoras del PAMI trabajando lo mismo, lograr los medicamentos gratis para tantos jubilados y jubiladas. Y el cuidado aparte que Alberto decidió. Porque principalmente las políticas, digamos, de aislamiento social y preventivo obligatorio tiene que ver con cuidar al sector que lamentablemente se ve más afectado, que son los abuelos, las abuelas, la gente mayor, más allá de que con prevalente la edad no importa tanto, ese cuidado, ¿no?, de que algunos, como te decía hace un rato ante una pregunta, ¿no?, puede ser que estén ya en una etapa de su vida, digamos, en el final, o que estén atravesando enfermedades, pero creo que siempre tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas de todos ellos, digamos, porque yo 30, 40 años más estoy ahí, y quisiera también que la sociedad me cuide de esa manera, qué sé yo. No sé, no podemos ser tan poco empáticos. Vuelvo con lo mismo, a veces la falta de empatía, después el tiempo te enseña. Bueno, trato de ser más previsor. Una de mis abuelas me decía, mirá, tratá siempre bien a las personas más grandes, porque las personas más grandes de hoy fueron los jóvenes de ayer, y los jóvenes de hoy van a ser los viejos de mañana. Me lo decía constantemente, era una cosa como que y me quedó, y bueno, trato de hacerlo en ese sentido. Más allá de que muchas veces electoralmente se expresen de otra manera, lo cual no me mueve un pelo, digamos, tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo que creo. Esto es Radio Provincia, estamos conversando con Máximo Kirchner, y esta es otra de las canciones que eligió compartir con nosotros.
Venimos conversando con Máximo Kirchner, estábamos hablando de la forma más natural en la cual la política se implica con la necesidad de resolver los problemas concretos de la gente, que es parte de lo que, en particular en las últimas 2 o 3 semanas, muy claramente está demostrando Alberto que están tratando de hacer, ¿no? Digo, a partir de cerrar la negociación con los bonistas extranjeros, en toda esa cuestión, se están anunciando todos los días una serie de cosas que tienen que ver con poner en marcha una economía doblemente golpeada, qué sé yo, que uno lo que piensa que, bueno, ok, esto es la política, esto es lo que hay que hacer. Todos los días tenemos un anuncio de algo que podemos poner en marcha o ayudar a poner en marcha para solucionar problemas de la gente. Ahora, si ves determinadas televisiones, como tenemos acá en el estudio, sí, en este momento, primero no te enterás, y después, digamos, todo lo que se tira, digo, a mí me llamó la atención Stephen King, el escritor, sí, que es un tuitero muy inteligente, con mucho sentido del humor. Decía hace un par de días, hablando de Trump, a quien bombardea constantemente, decía, Trump todo el tiempo, dice, nunca lo vas a encontrar hablando de políticas, nunca lo vas a encontrar hablando de medidas, todo el tiempo está tirando barro. Sí. Y yo me quedé ahí, me hizo clic porque me pareció que era una buena definición de exactamente lo que se está haciendo acá. Bueno, ¿no? pero vos imaginate, mira, yo el otro día estaba mirando en la CNN el primero o segundo día de la convención republicana que la transmitían en vivo a la noche. No es el mejor programa, ¿no?, que uno puede ofrecer, mirar la CNN y la convención republicana, y no sé, no me acuerdo qué día, pero era la noche. Y de repente entraron a decir que Biden era comunista, que era la izquierda radical, que teníamos que tener un presidente que tenía que poner a alguien en la ONU, que tenía que estar preparado para lidiar con dictadores y ladrones en la ONU. O sea, toda una cosa, nada, me llamó la atención, porque si le están diciendo que es de extrema izquierda o comunista Biden, bueno. Eso sí que es correr el espinel, ¿no? Olvídate, el centro de gravedad de las categorías empieza a estar ya a la extrema derecha casi, si no empezamos así. Entonces creo que es un problema ese, pero sí, y es un estilo y una forma de construcciones, ¿no?, de mensajes y de imágenes. Que ya desde el inicio no son inclusivos, ¿no? Siempre, y después todo con frases pensadas, ¿no? Bueno, tengo que ganar el voto latino, entonces dicen esto, ¿no? Tengo que ganar el voto de los afroamericanos. Nada se siente, nada es, digamos, y creo que con la política no solo es método, trabajo y construcción, sino también creatividad y decisión. En ese sentido. Entonces a mí me parece que se ha simplificado mucho, ¿no? Como cuando vos resumís todo a 140 caracteres o pensás solamente en frases de impacto, y bueno, ahí entra
a haber problemas, ¿no? Y más todavía cuando muchos dirigentes que quizás abren la heladera, se prende la luz y hacen declaraciones. Y se complican. Se les hace muy difícil vivir alejado de eso porque no tiene una construcción que lo sostenga, no tiene un ámbito de discusión, no tienen, lo nuestro es muy amplio en ese sentido. O sea, cada vez que hay una decisión o algo, hoy obviamente está todo muy tabicado por la pandemia, pero realmente no es que se toman decisiones y después vas a la tele, te valida el periodista estrella de tal canal y se acabó, sino que la discusión nuestra tiene otros carriles, otros tránsitos, más profunda. Entonces, bueno, también tiene que ver cómo se gobierna después, ¿no? Porque cuando tu construcción depende de un apoyo mediático, por ejemplo, después, si ese medio necesita que vos digas tal cosa, o defiendas tal cosa, o dejás de estar en sus pantallas, la gente rápidamente, en 4, 6, 8 meses, se olvida de ese dirigente y ponen a otro a decir exactamente lo mismo. Entonces, es complejo, ¿no? Por ahí a veces construir esa independencia necesaria que tiene que tener el dirigente político, piense como piense, sin una construcción política que lo valide en diferentes ámbitos, sean sindicales, culturales, sociales o barriales. Es muy difícil que tenga ese grado de independencia si no hay una construcción preexistente a un montón de responsabilidades que te puede dar el voto de la gente. Vos venís por formación y por experiencia de vida alimentando una experiencia de política en el sentido más tradicional, es decir, o sea, cuál es el juego democrático, qué partido es este, qué partido es el otro, qué es lo que podemos decirnos o no, qué es lo que cada uno quiere conseguir, digamos. Obviamente hay un juego en el cual también la astucia también tiene mucho que ver, que, bueno, son las reglas del juego, es así lo que se hace. Pero, ¿qué pasa cuando no hay reglas del juego? Porque de repente sabés que hablas con determinado dirigente o determinado intendente o determinado qué sé yo, y sabés que nada de lo que te diga necesariamente se va a sostener. Digo, ¿cómo construís con las fuerzas políticas democráticas Sí. algo positivo? Bueno, uno no construye eso solo, sino que hay un montón de compañeras y compañeros que pueden pertenecer a diferentes organizaciones políticas, sociales, culturales, organizarse en diferentes expresiones, como fueron más ciudadanas, como era Bases Ciudadanas, ¿no? Como que todos buscan algún canal y dónde organizarse. Pero creo que también la actitud de uno también va condicionando a ese interlocutor que por ahí en un principio no parece fiable. Los límites en ese sentido los establecemos insistiendo en una manera de construir y de accionar, ¿no? Y obviamente la sociedad también va acompañando. Vos imaginate que el periodo 15-19 los tres, o sea, todos los poderes del Estado fueron utilizados con el fin de suprimir una fuerza política. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en alguna medida también lo hizo el Legislativo, todo contra una fuerza política. Sí, sí. Imaginemos, mirá, vos, por eso hay que entender, vos imaginate que en algún punto el hecho político era que me sacaban la oficina a mí. Entonces ahí tenés que ver también qué visión de país tienen los que piensan que hacen política a partir de eso. O sea, yo cuando vi eso dije, pero ¿por qué nos ponemos todos así? Entonces, y aparte porque eso no iba a mellarnos nunca a nosotros, y todo lo que hicieron después, y todo lo que va saliendo y uno va viendo. Entonces, hasta con la propia fuerza política, así que imagínate. Entonces, ahí hay un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta y salir adelante. Esto no lo digo para señalar ni nada, sino creo que la madurez de las fuerzas políticas y sus dirigentes tiene que ir apareciendo. Ya van bastantes años de democracia. Hoy lo
lo pensaba, por ejemplo, puedo errar, pero creo que no estar equivocado. El primer presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, nacido en democracia, es el actual, es el primero, nació en el año 84, Federico Termina, el primero. ¿Está? Entonces, todo un proceso que hay que ir construyendo, que hay que ir llevando, parece esto más para la cuestión más de estudios políticos, de las ciencias políticas, ¿no? De cómo se van desarrollando estos procesos políticos y sociológicos, pero lo cierto es eso. Muchos de nosotros nacimos en dictadura, muchísimos, pero bueno, también van apareciendo. Cuando vos mirás, a veces se enojan, por ejemplo, con Ofelia, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, porque es legisladora y le mandan toda la jauría de trolls, ¿no? De gente inexistente, ¿no? A un acoso, ¿no? Los grandes matones de Internet. Mirá cuando lo escribió el Indio, ¿no? Los grandes matones de Internet, cuando ni siquiera sabíamos si todos los que tenemos Internet íbamos a tener Internet. Entonces, todos esos grandes matones de Internet que son musculosos, amenazantes, te va a pasar esto, aquello, y después la realidad es otra. No hay que dejar condicionarse por esas cosas. Obviamente los dueños de todo eso deberán revisar también cómo corrigen, porque los acosos a las personas, digamos, en redes sociales pueden conducir muchas veces a situaciones muy malas, ¿no? Con el manejo de la tecnología. Yo siempre digo, imaginemos, por ejemplo, que nosotros, vos, Marcelo, y los que están, creo, del otro lado también acá trabajando, no tenemos un recuerdo tan vivido de nuestro pasado como van a tener los pibes y las pibas ahora, que tienen miles de fotos, miles de videos. O sea, uno tiene como cosas que se acuerda particularmente, ¿no? Bueno, eso va a ir transformando también las realidades de las personalidades y de la gente. Hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Muchas veces todo pasa por alto, ¿no? Vos fijate que las fuerzas políticas que promocionan muchas veces con el tema del grooming o diferentes cuestiones, después mandan jaurías a una compañera que es legisladora, que tiene 19 años y que se interesa y que le mete todas las ganas. Y así podría, este es un ejemplo, recién te hablaba del presidente de la Cámara, pues, uno ve, el presidente del bloque nuestro de la provincia de Buenos Aires tiene 33, 34 años, Mayra tiene 35, ¿no? Compañeros y más jóvenes también, muy valiosos, que todos hacen un laburo, muchos de las compañeras y compañeras que trabajan con el Cuervo, todos jovencitos que los conocemos desde secundarios, de que vienen militando en secundario y que hoy se ha transformado, ¿no? En verdaderas, digamos, máquinas de trabajo y de estar atentos y de saber ordenar prioridades a la hora del trabajo, porque muchas veces lo que nos pasa en los trabajos o como sociedad también es que perdemos el orden de prioridades. Nada, hay que aprender, ¿no? A mí siempre digo, yo no tengo, la política tiene de todo, tiene progresistas, tiene conservadores, tiene peronistas. Yo creo que la gran discusión es con los retrógrados, digamos, con una porción ahí que quiere empujar hacia atrás, ¿no? A comportamientos como si nos hubieran corrido la piedra de la caverna anteayer, ¿no? Más relacionados con el paleolítico que con el futuro que dicen representar. Entonces creo que es una gran disputa, una gran tensión, y que hay que saber gobernarse a sí mismo para poder intentar también gobernar al conjunto, digamos. Si nos manejamos solamente por impulsos, tenemos un problema. Además, si los impulsos son negativos, si el impulso es primario de ayudar a alguien, de tender la mano en un momento, bienvenido sea. Pero si el primer impulso que tenemos es agredir y descalificar, y hay que revisarlo, ¿no? Porque aparte de esa situación, que no sé dónde una vez lo leí o lo escuché, que el odio, ¿viste? Es un veneno que alguien se lo toma pensando que le hace daño al otro, digamos. Te lo estás tomando vos y arreglate vos con él, ¿no? Sin problema. Un paréntesis más personal. Venimos hablando de la política en tiempos contemporáneos y a partir del desarrollo de los medios, obviamente da la sensación de que transcurre y ocurre a una velocidad infinitamente superior a la política tradicional que estábamos acostumbrados a ver. Por un lado, lo que hemos podido conocer de tu viejo y de tu vieja, digo que queda muy claro que
siempre han sido dos torbellinos. Sin embargo, digo, de todas las veces que hemos charlado, digo, yo tengo la sensación de que ahí hay una diferencia tuya, de que vos sos como un tiempista, ¿no? Digo, que tenés una especie de cosa zen, supongo que uno tira zen, en realidad debe ser patagónica, pero que más ya bien... va a parar el viento. 2 días, ya va a parar el viento. 6 días, ya va a parar el viento. 10 días te juré. Pero digo, es raro encontrar una persona de tu juventud, porque sos verdaderamente joven, digo, con una cabeza que trasunta todo el tiempo una construcción a largo plazo, ¿no? Construir, calma, construir, y esto se parece muy poco a lo que da la sensación que es la política contemporánea. ¿De quién lo sacaste de tu familia? No sé, pero no, creo que fue que es una lectura del proceso también, ¿no? Y también habrá cuestiones personales que van a saber de dónde vienen, ¿no? Me tendría que analizar quizás, pero no sé, todavía no lo he hecho. Pero lo cierto es que cuando vos mirás en términos históricos, por ejemplo, más allá de los posicionamientos que puede haber respecto de la figura de Néstor y Cristina, fueron 2 militantes de la juventud peronista. Y no eran los jetones o los más importantes, eran militantes de un espacio político, de una época determinada. Y lograron y pudieron construir políticamente la capacidad de poder gobernar la Argentina, y de muchas cosas que se pensaba en aquella época. Obviamente hay muchas ayornadas porque el tiempo va pasando, se pudieron llevar adelante. El desendeudamiento argentino es eso, nace ahí, y yo lo miro de ese lugar. Entonces, qué sé yo, si con cada compañero o compañero con el que uno habrá hablado, habrá estado en una reunión, en una charla, 20 o 30 años más, o 15 o 10 o 12, es muy dinámico. Yo lo veo así, no lo miro en términos personales, políticos, ¿no? ¿Dónde está uno ubicado geopolíticamente, ¿no? En esas cuestiones que los grandes escribas de los grandes diarios, ¿no? Hablan de los actores de la política, de los teatros y esto. Y la verdad que a mí lo que me interesa es que alguna compañera o compañero de alguna organización que acompañó, que generó, que aportó entre el 2003 y el 2015, o que se generó después, o que se está generando en este instante y que tenga ganas de hacerle bien al país, puede hacerlo después, porque creo que de ahí nace ese criterio y esa vocación, ¿no? De ir viendo cómo se construye, cómo es el tiempo y cómo es el espacio. Y lo que uno ve que muchas veces hay una gran partida de dirigentes que es el espacio de los codazos. ¿No? Pero yo entiendo, a veces el espacio, a veces uno quiere estar más adelante como en un recital, ¿no? Ese espacio sí, porque le gusta estar ahí, y bueno, y va, pero el espacio para salir mejor en la cámara, ¿no? ¿Dónde está el plano? Si el plano es cerrado, si el plano es abierto, nada, es muy aburrido. No tiene... si pasara eso, uno se va solo a la casa. Máximo Kirchner, y esta es la canción de Vox Day que eligió para nosotros. Debo de decir mejor que me engañé. A su
Seguimos conversando con Máximo Kirchner, ya se nos está acabando el programa, lamentablemente podríamos seguir, yo podría seguir varias horas más. También. En estos últimos días vimos imágenes y escuchamos argumentos que a muchos, sobre todo los que ya tenemos varias décadas sobre este país y los que nacimos antes de la dictadura o durante la dictadura, que nos pusieron un poco la piel de gallina, inevitablemente, porque nos traen a la cabeza y al vientre y al corazón recuerdos muy de mierda, ¿no? Una situación complicada, compleja, y sin embargo, cuando llegó el momento en que habló Alberto y explicó lo que explicó, y sacó a colación lo de este nuevo fondo de financiamiento y todo, digo, fue para mí como si se encendieran todas las bombitas de la maravilla, en el sentido, puta, esto es política, digo. Teníamos un problema X que venía de este lado, y qué hace un político que tiene recursos y que sabe lo que está haciendo. Mira cómo resuelve el problema de una manera que no se te había cruzado por la cabeza, ¿no? Digo, más allá de que obviamente había sido una cuestión que se venía conversando largamente desde que asumió Alberto con Rodríguez Larreta, digamos el tironeo por los puntos extra que Macri había regalado por decreto apenas asumió. Pero me pareció una maravilla, ¿no? Digo, cómo de repente cambió el tablero de algo que nos despertaba un miedo más atávico, y de repente, mediante la razón, y mediante el sentido común, y mediante la inteligencia, como no resolvió un problema, resolvió dos, ¿no? Mirá, son situaciones que por diferentes motivos la Argentina fue soportada. La experiencia para nosotros, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió en estos días con un sector de la policía bonaerense, para quienes 2012, 2013, no recuerdo bien la fecha de lo que fue el conflicto con Gendarmería y algunas fuerzas alrededor del país que hubo, grave, en Chaco y algunas provincias con muertos. Recuerdo que Gendarmería sí se quedó en el edificio Centinela, creo que se llama el edificio de ellos, no recuerdo bien el nombre, pero creo que es ese. Pero mantuvieron su manifestación allí. Obviamente nosotros tuvimos una caracterización de todo aquel problema, pero nunca había sucedido que se desvirtuara como se desvirtuó ayer, en el momento, ¿no?, que los patrulleros y hombres armados rodean, digamos, la quinta donde está el presidente, ¿no?, el que elegimos todos los argentinos. Es una elección libre, democrática, ejemplar, transparente, y donde la fuerza más débil se impuso, ¿no?, con la que contaba nada en comparación con los recursos, digamos, y apoyos principalmente que tenía quien fue derrotado, ¿no? Si no me olvido, aceptando el caso de la Rúa, es el primer presidente que no es reelecto, ¿no? Es así. Por ahí me puedo estar salteando alguno en el medio, pero no ¿qué debería hacer? Y si no, el segundo, así que o el tercero, pero del podio no baja. Así que, y cuando uno veía eso, entró también, ¿no?, a mirar que escuchaba en algunos discursos, lo que no era la mayoría de la fuerza, porque acá hay que saber identificar lo importante que pudimos resolver un problema objetivo, ¿no? Recordemos que cuando uno miraba el valor de las horas cobre y todo, obviamente hubo una situación que la pandemia agigantó, donde no hay eventos deportivos, donde generalmente la policía hace adicionales, no hay eventos ni recitales, y así un montón de cuestiones más que hacen que el salario de la mujer policía o del hombre policía sea un poco más consistente con todos esos adicionales que logra. Obviamente es una situación que viene juntándose, como te decía antes, este tema de lo que fue la mala política habitacional del macrismo, que genera todo, ¿no?, ese derrame de tomas que hay que tratar de contener, porque tampoco está bueno en ese sentido. Tenemos que encontrar equilibrios, no hacer pelear argentinos con argentinos. Esto mirá,
entre el 2003 y el 2007 era terrible la cantidad de demandas que había, pero Néstor adentro, hablaba con todos, charlaba con todos, obviamente después tenían miradas políticas diferentes, no implicaban, digamos, una amalgama política, pero sí de resolver necesidades, ¿no? Y también de debilitar los prejuicios que muchas veces puede haber. Imagínate que quizás muchas de esas mujeres, policías, hombres policías, bombardeados de los medios de comunicación, deben pensar que o el gobernador no los quería, o diferentes situaciones. Y la verdad que conozco al gobernador y es una persona con la que realmente hay una suerte de generación de prejuicios, de marxista, esto, el otro, aquello que tiene que ver todo en realidad con la falta de argumentos. Entonces, una persona muy consistente, que está trabajando muy bien en la provincia de Buenos Aires, que labura muchísimo con los intendentes. Hay intendentes, a ver, por eso yo creo que este conflicto hay que entenderlo bien. Vos tenés un gobernador como Axel, intendente como Jorge Ferraresi, como Martín Insaurralde, ya una experiencia, que son grandes administradores. Lo tenés a Leo Nardini, que también, yo te decía, Mayra tiene 35 y Leo tiene 38, 39, y la verdad que ha hecho una gran intendencia en Malvinas Argentina y le ha ganado a alguien que parecía muy complejo ganarle. Y así te podría, qué sé yo, recorrer muchos lugares. Y todo esto fue algo que se fue, ¿no? Un caldo de cultivo que se fue amontonando, y obviamente que no pasa con Vidal, pero sí pasa con Axel. ¿No? Esta es una realidad objetiva. Tan objetiva como que muchos de los reclamos que se hicieron hoy también existían con Vidal. Pero la elección del gobernador, de todo nuestro frente de todos, del presidente, de la vicepresidenta, fue la de oír, escuchar y resolver el problema. Y la provincia de Buenos Aires, cuando uno la mira, y esto lo decíamos muchísimo nosotros en el 2016, en el 2017, en el 2018, en el 2019, si los grandes medios no iban a cubrir nuestros actos, o no, y entonces uno iba a Florencio Varela y había 100 compañeras y 100 compañeros, uno iba a Brown, como ese video, bueno, si no lo cubrían y no escuchaban, no estaban atentos, no tienen por qué enojarse. Esto no es, o sea, no es que de repente se nos levantamos, vamos a hacer esto, se nos ocurrió. Tenemos una mirada muy clara. Cómo Macri aumentó la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, le dio más a la ciudad más rica, la metáfora perfecta de cómo entendía las cosas Juntos por el Cambio, en particular Macri, darle más al que tenía más. Entonces acá lo que sucedió fue que en los primeros 60 días de gobierno de macrismo engordaron a la ciudad más rica del país, en detrimento no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el norte grande argentino, de su Patagonia, de todos los aportes que hacen esos lugares. Entonces ahí hay otra situación. Ahí nadie habló de la constitucionalidad del decreto simple o no, de cómo sucedía esto. Era tan grosero que después la bajaron un poquito, porque, estamos en 3 tantos, vamos a bajarla un poco ahora. La ciudad más rica, una ciudad que uno veía y se hacían veredas, ¿no? Cada 3 semanas. Claro, uno veía y decía, pero la pucha, pues está bien, digamos, uno está de acuerdo que se hagan las veredas, pero bueno, cada 1 año, 2 años, fíjate, o cuando raspan ciertas avenidas cada tanto determinado tiempo. Andá a ver, qué sé yo, la Ejército de los Andes de Loma de Zamora, lo que cuesta arreglar, a la gente que anda ahí, que hay que poner, que hay que... Claro, ahora cuando yo, el habitante de Loma de Zamora o el habitante de La Matanza ve eso y dice, no, qué bien, cómo está la Lugones o la 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ahora, si ese habitante apaga 2 minutos la tele y usa el telefonito aparte para mandar mensaje a los seres queridos, para poner Google y pone presupuesto de Loma de Zamora y ve que son 10.500 millones de pesos, y también usa Google, un instrumento fabuloso a veces, y pone presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, 481 millones de pesos, pone habitantes, qué cantidad, o sea, todas herramientas que cualquier argentino, te das cuenta que hay una enorme desigualdad. Una enorme desigualdad. La Matanza y Loma de Zamora solo de las juntan 3 millones de habitantes. En un territorio varias veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Cada patrullero que se compra en la provincia de Buenos Aires no recorre Ayacucho,
No, tiene que recorrer calles de tierra, hay que ir, porque si no, acá muchos hablan y solamente piensan que conocen el conurbano porque hay algún programa medio progre en algún canal de noticias que va a ver cómo muestra la gente. Mirá cómo viven acá, mirá lo que es esta feria acá, que grave todo. Ponen cara de preocupados, se creen cool, pero no resuelven nada y lo problema hay que resolverlo. Van y muestran casi de una forma, digamos, ni siquiera de empatía, como había tenido el Polo Seco, ¿te acordás que había? Bueno, todos copiaron después, todos iban atrás copiando al Polo, digamos, ¿no? Entonces, todo el Polo Seco estaba ahí. Entonces, vos los ves y es mucho más profundo, es más grande el problema que hay. Entonces, la matanza, 15.000 millones de pesos de presupuesto, Loma 10.280 millones de presupuesto, 3 millones de habitantes, enormes desigualdades, gente a la que tiene que acceder a la tierra, que le hacen falta los servicios, con problemas de seguridad de trabajo, no es. Y no quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires no haya gente que tiene problemas. Muchísima gente tiene problemas. Muchísima gente tiene problemas. Pues entonces se trata de enfrentar a los habitantes de Soldati, de Lugano, o de la Rodrigo Bueno, o de la 31, con los habitantes de la Pepsi de Varela, o de Fuerte Apache de Intres. No. En realidad se trata de que tengamos una mirada, que empecemos a entender que esas enormes desigualdades que generan, porque aparte la provincia de Buenos Aires produce mucho. Y acá, si bien hay pequeñas pymes y medianas pymes en la ciudad de Buenos Aires, es algo que va más hacia los servicios. Y bueno, Cristina desde un polo tecnológico hermoso, hizo grandes inversiones de CONICET acá, es otra cosa, pero el país produce. El país produce, ahora el edificio de YPF está acá. El de las Catalinas de Techín está acá, pero acá Techín no hace nada, digamos. O sea, está todo acá. Acá lo que se produce mucho son noticias. Una gran cantidad de noticias. Y presidentes, ¿no? Como de la Rúa y Macri. La producción de acá tiene que ver también con una centralidad del poder. Entonces nosotros lo único que planteamos no es un ataque a un dirigente, para nada. ¿O acaso fue un ataque a todo el país que Macri le diera a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas gobernadoras y gobernadores atacaron entonces? Cuando tomaron la decisión de... ¿Por qué la medida de Macri de darle más al que más tiene es justicia? ¿Y por qué tratar de distribuir mejor los ingresos con un problema que aparte tiene en seguridad, producto de las situaciones económicas, del neoliberalismo y de la pandemia, resulta un ataque anticonstitucional? Dale, vamos, porque si no, joder, tío, pues hombre, vamos. Naturalizan el reino del bebé. Pero disculpame, porque si no, lo que pasa, muchos dirigentes del oficialismo porteño, o que fueron gobierno hace muy poco, van a los medios de comunicación y dicen todo que sí, no, claro, usted sí, fabuloso, genio, no, che, qué mal, qué mal, qué anticonstitucional. Vos imaginate que a nosotros en 9 meses en la Cámara de Diputados ya nos quisieron judicializar 2 sesiones, una cuando fue que se aprobó la modificación de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial, y la otra el otro día. 9 meses. Oh, Poder Judicial, no, anticonstitucional. Y ahí van, porque aparte es de ahí donde nace gran parte de su poder, que validó, por ejemplo, el endeudamiento de la Argentina, que un día se levantó el presidente y dijo vamos a ir al FMI, porque según él había subido la lira en Turquía, había un movimiento, 44.000 millones de dólares. Muchos pibes y pibas no sabían qué era el FMI en este país, hasta que Macri lo trajo de vuelta. Porque en el 2006 hubo un país que puso en valor su esfuerzo y nadie más hablaba. Entonces de repente, bajete un pibe que nació en 2007, tiene 13 años, o 12 cuando tomó la deuda. ¿Y qué es el FMI? Y hay un montón de pibas y pibas que estaban creciendo sin saber qué era el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, ahí está, los resultados son esos, ¿no? Lo que pasa es que hay una dinámica que tiene que ver, es una forma de hacer política que tiene que ver con la demolición del otro. Bueno, vos lo decías hace un rato. Una cosa que, obviamente, ayer estábamos preocupados por infinidad de cuestiones y esta pasó prácticamente desapercibida. A mí el hecho de que el más reciente expresidente de la Argentina no haya manifestado nada ni por Twitter ayer diciendo que estaban preocupados de este tipo de cosas. Marcelo, ¿no condenaron el golpe en Bolivia? Pero digamos, bancame esa, ponele que digo, ok, sí, Bolivia, te van a decir Bolivia, ¿qué? ¿Dónde? No estaba. Pero que un expresidente reciente, que haya pasado algo como lo que pasó ayer y todo esto, y no diga, no exprese su preocupación, a mí me parece una gravedad
institucional que descalifica a una persona en términos de la lucha política más elemental, es decir, con esta persona no se puede construir nada, con esta persona no se puede dialogar. No quiero excluir a nadie, yo siempre pienso que tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos, digamos, pero más allá de eso, me parece que no hay que comerse la curva en ese sentido, porque si no uno escuchaba y lesionaron el diálogo. Entonces, a mí me parece que la jefa del partido político, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, es la que le dice al presidente que se enamoró de la cuarentena. No estamos hablando de, qué sé yo, una militante, digamos, un militante que puede... La responsable institucional de la fuerza política del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿con qué diálogo colaboró todo este tiempo? Porque yo recién pude ver algunas cosas que dijo Larreta. A la primera que tiene que sentar en el despacho del otro lado es a Bullrich y decirle tenés que dialogar, porque lo que ha hecho es mandar la gente a la calle, no respetar, digamos, porque a ver, ¿quién no tiene ganas de movilizar? O de encontrarse, salís todos, digamos, pero la verdad que lo que estamos haciendo es preservando la salud de la gente, que es lo que hay que hacer. Ya después habrá tiempo, digamos, para las disputas políticas o no, qué sé yo. Pero la verdad que adueñarse de la palabra del diálogo, porque aparte, vamos a decir algo, el diálogo es una herramienta fabulosa, pero no es el fin en sí mismo. El fin es que se pueda construir, digamos, la acción política y llevarse adelante. Si no, podemos estar hablando como payadores, digamos, como una riña de gallos hasta el fin de los tiempos. Tiene que haber un momento de síntesis de ese diálogo. Entonces me parece que, obviamente, juegan con todo, ¿no? Un cuidado mediático, que aparte deberían evaluar. No hubo dirigente, y para terminar, porque me pones cara de que el tiempo, no hubo, me estoy dando cuenta, no hubo dirigente política en la Argentina desde 1983 a la fecha más cuidada por los medios de comunicación, por el poder económico y por gran parte de la clase política que María Eugenia Vidal. Y fue una elección otra que no religió, y perdió por 17 puntos. Porque hay que gestionar. Hay que gestionar y mejorar la calidad de vida de la gente. Porque la gente se da cuenta. Entonces, una gran parte de la clase política debería pensar en ese tipo de situaciones. Nada más, es una reflexión porque la verdad, cómo está la provincia de Buenos Aires, lo necesario que es levantar y todo lo que hay que hacer, pero fue asombroso, digamos, y siguen confiando en eso, obviamente. Por eso la ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad de producir presidentes tan similar como el centro del país de producir granos, la Patagonia de producir petróleo y gas, y nuestro norte tabaco y aceitunas y todo eso. Bueno, es lo que sucede. Hoy la mayoría de los gobernadores, el 80-90% de los gobernadores del país se expresaron a favor de la medida del presidente. ¿Por qué no buscan cuántos gobernadores se expresaron a favor de la medida de darle más a la ciudad de Buenos Aires? Ni siquiera la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera Vidal, hablando de consensos, ¿no? Máximo, nada, ya nos pasamos, pido disculpas a Enzo y a Yelén, los conductores del programa que sigue. Un placer maravilloso y no quería terminar sin contar esta idea que tengo desde hace mucho tiempo y que lejos de írseme cada vez se me afirma más, ¿no? Cuando yo veo a una generación de dirigentes políticos, de militantes políticos, digo, como vos, bueno, vos la mencionabas a Mayra, mencionabas a, bueno, Axel mismo, etcétera, etcétera. A mí nadie me va a sacar de la cabeza de que el hecho de que sean una generación muy ricotera influyó mucho sobre su forma de vivir, sobre su forma de pararse en esta vida. Sí. ¿Estoy muy equivocado? No, tenemos un solo compañero que tiene algún problema con el señor Solari, pero estamos hablando habitualmente con él, con muchos compañeros y compañeras para convencerlo. Y, viste, es alguien que se quedó medio en el tiempo, ese compañero le gusta, viste, te sale con canciones
que son lindas canciones, pero tiene algún problema y los vamos convenciendo con mucha persistencia y perseverancia, pero sí, muchísimo. Yo diría que la mayoría, ¿no? Vos acordate que en un punto, cuando se produce toda esa explosión en los 90, cuando parecía que no había destino político, grandes partes de la juventud, mucho encontramos una especie de identificación y refugio ahí, ¿no? Y después, bueno, también más allá de esa cuestión más sociológica, buena música y buenas letras, que es lo más importante, porque si no, ¿no? Todo lo demás es muy lindo, pero tiene que haber un buen material. Máximo, muchísimas gracias No, por venir a Radio Provincia, y nos despedimos con esta canción que eligió DJ Máximo, obviamente, y se la dedicamos al Indio de Virginia, que sé que están escuchando. Buenas noches.